Bueno, gente, Real Madrid le ganó 4-1, goleó 4-1 a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu por la fecha número 24 de la Liga y queda temporalmente primero en la Liga. A ver, este partido sinceramente fue un partido bastante bueno de Real Madrid, no porque jugó muy bien, no porque fue el mejor espectáculo visual de un equipo de fútbol, claramente no es eso, sino porque la Real Sociedad no jugó bien. Pero este partido lo necesitaba ganar Real Madrid sí o sí. No solamente porque la Real Sociedad no jugó bien, sino porque es una buena previa al partido que tiene el martes Real Madrid. Como ya sabemos, todo el mundo, el Real Madrid se enfrenta al Benfica allá en Portugal, otra vez por el partido de ida de los playoffs de la Champions League. Y al Real Madrid le conviene haber ganado este partido como lo ganó. Un partido en el que Real Madrid jugó bastante bien, jugó tranquilo, sin esfuerzo y se pudo llevar la victoria tranquilamente. Sin tener a Mbappé en la cancha, teniendo a Vinicius, es verdad, un buen Vinicius que metió 2 goles de penal, es verdad, pero metió 2 goles y no solamente que metió 2 goles, sino también, a ver, encasillarlo en los penales es no haber visto el partido. Realmente Vinicius hizo buen partido, no es el Vinicius Prime claramente, pero hizo un partido bastante decente. El Real Madrid estuvo tranquilo durante los 90 minutos del partido porque ya se llevó la victoria en el minuto 30. O sea, el Real Madrid empezó a ganar en el minuto número 5, en el minuto número 30 ya iba 3-1 y ya los demás 60 minutos fue de puro entrenamiento del Real Madrid. Contra una Real Sociedad que hizo un partido olvidable. No solo a nivel ofensivo, que bueno, podés o no meter goles. No creo que la delantera o inclusive el mediocampo haya sido el mayor problema que tuvo la Real Sociedad en el partido de hoy, sino que a nivel defensivo fue asqueroso. Fue un desastre a nivel defensivo. No marcaban nada y el Real Madrid encontraba los espacios en cualquier momento, cuando él quería. No había chance de que Real Madrid no pudiera cortar o hacer un pase entre líneas y que la pelota le llegue a cualquier jugador que estuviera en la posición de Vinicius, ya sea Gonzalo García, Brahim Díaz, el que ustedes quieran. Siempre llegaba la pelota entre líneas a cualquier jugador. Creo que hasta a mi abuela le hacía ese pase a Vinicius entre líneas y le quedaba al pie a Vinicius. Pero bueno, si quieren empezamos a hablar de primer tiempo. El primer tiempo claramente se lo llevó el Real Madrid porque fue todo el equipo merengue. No solamente porque se fue al descanso ganándole 3-1 a la Real Sociedad, sino que le salía todo lo que el Real Madrid quería hacer. A ver, es cierto que, como dije anteriormente, no fue un gran Real Madrid. No fue el Real Madrid del 2017 de la Champions League, o 2018, o 2016, o 2021, o 2024. No es el mejor Real Madrid de la era Arbeloa. No, claramente no. Lo bien que jugó el Real Madrid viene de la mano de lo mal que jugó la Real Sociedad, que como dije, no pudo hacer nada. No encontraba los espacios, no podía mantener el dominio de la pelota. A la pelota la perdían muy fácilmente le sacaba la pelota al Real Madrid a la Real Sociedad y se habrán acercado al área del Real Madrid, qué sé yo, como mucho 3 veces en todo el primer tiempo. Es verdad que una de esas 3 veces terminó siendo gol de Oyarzabal de penal, por un penal estúpido que provocó Hausen, sinceramente, en una entrada muy innecesaria, sabiendo que la pelota se podría haber ido perfectamente afuera o podría haberlo seguido un poquito más y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, decidió embarrerse, cometer el penal, un penal que claramente, viendo el resultado ahora mismo, es irrelevante, pero si el partido hubiera sido un empate 1-1, ahora mismo Hausen tendría que estar jugando en la Liga de Arabia mañana. Pero bueno, yo voy a hablar de Hausen, y ya que estamos hablando de los goles, hablemos de los goles de Real Madrid. En el primer tiempo, el Real Madrid empieza ganando el partido en el minuto número 5. En el minuto número 5 mete gol de Gonzalo García con un pase extraordinario, increíble de Alexander Arnold, un pase que nos recuerda al Trent Alexander-Arnold del Liverpool. Ese pase precioso, preciso, con un pie de seda que le queda a los pies al jugador. Tremendo pase, sinceramente, Trent Alexander-Arnold, que fue lo mejor del gol, porque a ver, es verdad, este gol no solamente ayuda a Real Madrid a haber ganado, sino que lo más importante es la confianza que le da a Alexander-Arnold en cara al futuro, porque Alexander-Arnold tuvo un montón de tiempo parado, un montón de tiempo sin jugar, sin ganarse el puesto. Al final el puesto de lateral derecho no lo tiene nadie, lo tiene Alexander-Arnold, no, Carvajal tampoco, y Valverde menos, porque Valverde es mediocampista. O sea, ese puesto no lo tiene nadie, y Alexander-Arnold, más allá de sus falencias ofensivas, se puede ganar el puesto, y yo creo que hizo bastante buen partido habiendo jugado 60 minutos, me parece. Hizo un partido bastante bueno, a pesar de no haber jugado desde, qué sé yo, creo cuándo fue la última vez que jugó. Creo que la última vez que jugó estaba en el Mundial de Clubes, la verdad que no me acuerdo, sinceramente, pero bueno, le da bastante confianza, y yo creo que a nivel futuro, capaz que Alexander-Arnold puede volver a ser el mejor Alexander-Arnold. Después, al minuto número 20, llega el penal, llega el gol de Oyarzabal que lo convirtió y poniendo el 1-1 en el marcador, pero a los 3 minutos llega el 2-1 del Real Madrid por un penal, obviamente otro penal, un penalazo. Sinceramente es verdad que no es tan penal como capaz que fue el penal de Oyarzabal, pero es penal porque lo toca abajo, que lo termina convirtiendo Vinicius pone el 2-1 en el marcador, y después a los 7 minutos, diría
ello, porque creo que fue en el minuto número 30, llega el gol de Valverde, un golazo sinceramente, o sea, un gol tremendo, el gol más lindo que he visto de Valverde, bueno no, sinceramente no, pero fue el mejor de la cancha claramente, o sea, estamos hablando que fueron, creo que 3 penales, uno de Gonzalo García empujándola entre comillas, ¿no? Y bueno, el PF de Valverde metió un gol de fuera del área tremendo al primer palo, muy buen gol sinceramente. Pero bueno, hablando de los goles, como dije anteriormente, no hizo buen partido la Real Sociedad en el primer tiempo, que no podía encontrarse o no podía recuperarse de los golpes que le estaba dando el Real Madrid constantemente. Es verdad que el Real Madrid no lo cagó a pelotazo a la Real Sociedad, pero fue muy eficaz. O sea, siempre que llegaba el área Real Madrid, lo más probable es que te metiera gol o lo más probable es que pateara bajo los 3 palos. Y la Real Sociedad no podía recuperarse de los golpes. Capaz que se recuperaba un poquito, pum, venía el segundo gol. Se recuperaba un poquito, pum, venía el tercer gol. O sea, era imposible para la Real Sociedad en enfocarse en poder ir a buscar el partido. Pero bueno, eso fue el primer tiempo. Para mí, lo más destacado, los jugadores más destacados del primer tiempo, sinceramente yo creo que fue Vinicius. Creo que hizo bastante buen partido en el primer tiempo. Y después creo que el segundo podría ser Valverde, podría haber sido Gonzalo García, podría haber sido, bueno, sinceramente no se me ocurre otro. Pero yo creo que le voy a dar la estrellita a Alexander Arnold porque me gustó bastante. Y yo creo que, de vuelta, le da un poquito de confianza en cara al futuro a el jugador inglés. Además de que metió la asistencia y no cometió ni un solo fallo. Que después entró Carvajal, cometió un fallo bastante curioso en el segundo tiempo, pero bueno, ya voy a hablar de eso. Y después del segundo tiempo, sinceramente, no pasó nada de emocionante. Más allá del cuarto gol que termina cobrando el árbitro en el minuto número 46 a favor del Real Madrid, que Vinicius lo convirtió en gol, no creo que haya pasado algo más emocionante, pero bueno, hablando del penal, hablando de ese penal famoso que va a ser polémico, va a ser muy polémico, para mí no es penal. Lo voy a decir sincero, para mí no es penal y está hablando un madridista de pura cepa, un madridista que festejó las 6 Champions seguidas del Real Madrid de 1956 a 1960 de pura cepa. No es penal. No es penal porque yo sinceramente, a ver, tendrá que verlo de vuelta, que bueno, a ver, el jugador que comete el penal, que es Aramburu, sí lo toca a Vinicius, es verdad, sí le agarra los pies, pero yo creo que Vinicius se tira mucho antes. Se ve en cámara lenta, es verdad que en cámara lenta hay cosas que parecen mucho más obvias que cuando estamos hablando de cámara normal, pero se nota que Vinicius se tira un poco antes. Se tira mucho antes de sentir el contacto en el pie. Pero bueno, si vos lo ves a cámara normal, y creo que de la posición que lo vio el árbitro parecía bastante penal, el tema es que no lo llamó el VAR. Yo creo que si el VAR lo llamaba y el árbitro lo iba a ver, no lo cobraba el penal. Pero bueno, sinceramente para mí no es penal. Un penal cobrable puede ser un penal cobrable, es verdad, no voy a decir que no, lo podrían haber cobrado como no podrían haber cobrado, pero bueno, lo terminaron cobrando, aunque para mí un penal así, una jugada así, una entrada así, y más que nada sabiendo que el jugador se tira antes de sentir el contacto, no es penal. Para mí no es penal sinceramente, pero bueno, no voy a decir que Real Madrid robó, porque si le sacas el penal, el Real Madrid igualmente iba ganando 3-1 y el partido podría haber terminado 3-1 o inclusive podría haber terminado 4-1 sin el penal y por otro tipo de goles, porque Real Madrid tuvo otras oportunidades de poder meter un gol, porque tuvo bastante oportunidades, pero terminaron siendo offside o lo que sea, pero Real Madrid podría haber terminado en el partido con mucho más goles de los que encajó. Pero bueno, sacando eso y un par de más de jugadas, como dije anteriormente, de remates que tuvo Real Madrid que terminaron siendo offside o fuera de juego, bueno, es lo mismo, ¿no? O terminaron fuera, como una de Vinicius que tuvo casi en el minuto número 90 literalmente, tuvo una Vinicius, en Real Madrid tuvo un tiro de esquina y Vinicius le termina pegando con el hombro. Realmente esa jugada tendrá que verla de vuelta porque para mí no era offside, pero bueno, si no es offside y le cobró offside, para mí fue más que nada porque el árbitro se dio cuenta que el cuarto gol de Real Madrid no era gol, o sea, no era penal. Pero bueno, más allá de esas jugadas y jugadas puntuales como alguna que tuvo Gonzalo García, otra que tuvo Arda Güler, otra que tuvo Brahim Díaz, no fue nada emocionante el segundo tiempo. Prácticamente lo mismo que en el primer tiempo, una Real Sociedad que no podía activarse en ningún momento del partido, no generando peligro en ningún momento. Seguramente tal vez lo mejor de la Real Sociedad fue a partir del minuto 60, que parecía que quería ir a buscar el partido, pero no fue lo suficientemente energético como para poder meter un gol. Tuvo oportunidades, es verdad, tuvo alguna oportunidad más, tuvo un offside, un gol en offside de un jugador, pero bueno, estaba más offside que la chucha, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, no fueron suficientes las ganas de ir a buscar el partido, por más que esos 30 minutos aproximadamente haya sido un poquito mejor que el Real Madrid. Pero bueno, yo creo que también ese buen momento de la Real Sociedad fue un momento en el que el Real Madrid aflojó las piernas, sabiendo que el partido lo tenían ganando del minuto número 30 de los 90 minutos. O sea, un Real Madrid que dijo, ya fue, ya tenemos ganado, muy poco probable que nos metan un gol. No, aunque es verdad que este Real Madrid le pueden meter goles en cualquier momento del partido y se lo podrían haber empatado o se lo podrían haber ganado igualmente, no importa si van 5 goles por arriba. Este Real Madrid es
medio cagón y termina enfriándose al final de los partidos. Pero bueno, Real Madrid aflojó las piernas un poquito y la Real Sociedad subió un poquito el nivel, fue a buscar el partido, pero bueno, no fue suficiente. Pero bueno, eso sería el partido, sinceramente. Ahora, si quieren, hablemos de la alineación de Real Madrid. El Real Madrid formó con Courtois en el arco. Sinceramente, yo creo que Courtois hizo un partido bastante bueno, un partido en el que es verdad que no hizo mucho porque no lo cagaron a pelotazos, pero cuando tuvo que intervenir, intervino. Hay una jugada muy buena, creo que viene de un córner que cabecea a un jugador en área chica, casi en área chica de la Real Sociedad, y es verdad que la pelota va directamente a las manos de Courtois, pero bueno, era una pelota difícil porque primero rebotan en la cancha y después le llega a Courtois. Y gracias a ese rebote, Courtois, por más que la agarra, se le termina quedando un poquito larga, pero bueno, la termina agarrando igualmente. Y qué sé yo, para mí Courtois hizo bastante buen partido, sinceramente. Después, a nivel defensivo, el Real Madrid formó con Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Hausen, Carreras. Trent Alexander-Arnold para mí hizo un partido bastante bueno, sabiendo que no viene jugando hace bastante tiempo y tampoco está en su mejor nivel. Yo creo que es un partido bueno para Alexander-Arnold, un partido en el que puede agarrar confianza. Después, Rüdiger creo que es un partido normalito, vamos a dejarlo así. No creo que haya hecho un partido destacado, pero tampoco se la mandó. Tampoco se mandó una cagada de decir la concha de tu madre, Rüdiger. No, sinceramente no. Yo creo que Rüdiger hizo un partido decente. Después, voy a hablar primero de Álvaro Carreras. Álvaro Carreras yo creo que hizo bastante buen partido, un jugador que es un poquito medio raro. Álvaro Carreras es como que está en un buen nivel, pero después baja el nivel, pero después lo sube, después lo baja, después lo sube, después lo baja. No sé sinceramente cómo va a llegar el partido contra el Benfica, pero bueno, hoy hizo un partido bastante bueno, pasaba bien al ataque, bajaba muy bien a defender, dio una asistencia. Bueno, sinceramente yo creo que Carreras hizo un buen partido. Ahora Hausen. A ver, Hausen hizo un partido mediocre. No hizo un partido mediocre, pero hizo un mal partido. Un mal partido sabiendo cómo, o la clase de jugador que es. Sabiendo que a principio de temporada Hausen era el mejor de la línea defensiva. La verdad que no era el mejor del mundo, pero era el mejor de Real Madrid. E inclusive me acuerdo que en ese momento se hablaba de ser titularísimo, de ser titular sobre todos los jugadores o todos los defensores de Real Madrid. Era Hausen y después vaya a saber quién, que todo lo demás se pelea en el puesto. O sea, Hausen era totalmente titular. Hoy en día Hausen yo creo que no es titular en este Real Madrid por el hecho de que comete muchos errores, y no hay un partido en el que Hausen no cometa un error. Algunos errores son mucho peores que otros, es totalmente cierto, como el de hoy, pero son errores que Hausen comete todos los partidos, y no son errores por intentar defender, por intentar no sé qué, no, son errores tontos, son errores de decir, no te barrás, o sea, no te tires a barrer, si estás en el área, es una jugada muy peligrosa, es una jugada muy arriesgada, te arriesgaste en el área a barrerte sabiendo que no estabas tan cerca tampoco, no sé, sinceramente Hausen yo creo que no es titular en este Real Madrid. En cambio, hoy no estuvo Asensio, pero Asensio perfectamente es el titular de la dupla defensiva, y después que el segundo defensor se la rebusque, ya sea Rüdiger, ya sea Álava, ya sea Hausen, ya sea el que ustedes quieran, Militao cuando vuelva, tiene que ser la dupla con Asensio. Asensio, a ver, no es el mejor defensor del mundo, pero yo creo que es el que el mejor nivel está, es el que mejor nivel tiene para hacer la dupla central. Hausen no lo tiene, Rüdiger no lo tiene, Álava no lo tiene, Militao está lesionado, es complicado. Y también los chicos del filial tampoco es que den mucha confianza, pueden ser un crack, pero a ver, tenés que darle confianza en un partido como el de ahora, no contra el Benfica en los playoffs de la Champions League. Pero bueno, no sé cómo irá a formar la línea defensiva de Real Madrid para el Benfica. Yo espero que seguramente va a formar con Asensio y Hausen, y seguramente Hausen se va a mandar un moco, no un moco muy grave, esperamos que no, pero un moco se va a mandar a decir la puta madre, Hausen, la concha de tu madre, parala bien. Pero bueno, eso es mi opinión de Hausen. Hausen, un gran jugador, un gran defensor, que en un buen nivel es uno de los mejores defensores del mundo perfectamente, y no me sorprendería que de acá a futuro sea uno de los mejores defensores del mundo. Ahora mismo me parece que es totalmente suplente en el Real Madrid, pero bueno, después el mediocampo formó con Valverde, Güler, Tchouaméni, Camavinga, 4 defensores. Hace un montón no había 4 defensores, hace una banda, siempre era Valverde mediocampista o qué sé yo, Brahim Díaz en el mediocampo, lo que sea, o sea, más retrasado. No, 4 mediocampistas muy buenos. Yo creo que Camavinga hizo un partido bastante bueno, Tchouaméni bastante buen partido creo yo, Arda Güler hizo buen partido, aunque yo creo que en su mejor nivel podría ser mejor partido. Arda Güler también está en un nivel medianamente bajo, es verdad que no es el peor de la cancha, pero tampoco es el mejor. Arda Güler como que a veces también es medio como que a veces está bien, a veces está mal, a veces está bien, está mal. Hoy estuvo bien, no estuvo muy bien y estuvo peor. O sea, yo creo que Arda Güler es titular en este Real Madrid cuando está bien. No sé si con Bellingham sería titular o no sé, bueno, sería bastante complicado porque Bellingham tampoco está en un buen nivel, pero bueno. Después fue de Valverde, bueno, Valverde metió un gol, muy bien Valverde, un jugador que de vuelta metió un gol, pero es un jugador polivalente en todos los sentidos, está atacando, está defendiendo, está creando juego, encuentra bien los espacios, sabe dónde ponerse siempre, muy buen partido de Valverde, sinceramente.
claramente. Después, la delantera formó con Gonzalo García. Gonzalo García creo que hizo un partido bueno, metió un gol, es cierto, encontraba bien los espacios, bajaba muy bien a crear juego, para pivotear. Bueno, creo que muy buen partido de Gonzalo García. Y después Vinicius, que bueno, yo creo que fue el mejor de la cancha en el primer tiempo. Yo creo que el segundo tiempo de Vinicius no fue tan bueno, a veces un poquito morfón, a veces como intentando buscar el tercer gol, el hat-trick, bueno, cuando tenía pases bastante claros, ¿no? Pero bueno, creo que fue el mejor de la cancha, fue el mejor de la delantera claramente. Y nada, un buen partido de Vinicius, esperemos que esté en el mismo nivel contra el Benfica, porque el partido contra el Benfica en la última fecha de la Liga de la Champions League fue un partido bastante malo de Vinicius. Pero bueno, después del banco entró Carvajal. Carvajal para mí no hizo buen partido, entró en el minuto número 60 y la verdad que apenas entró cometió un error queriéndosela pasar de cabeza a Courtois y le quedó corta. Un jugador de la Real Sociedad lo comió, remató y decía que Courtois es el mejor arquero del mundo, porque si no se termina en gol. Pero bueno, en Carvajal creo que hizo un partido malo y no sé si es titular. Es interesante, como yo dije anteriormente, ver quién se puede quedar el puesto de lateral derecho, porque Alexander-Arnold no es titular, en Carvajal no es titular y a veces se tiene que pelear el puesto entre Valverde y Asensio. O sea, imagínense la locura. Ese puesto no lo tiene nadie y claramente que el mejor nivel va a jugar. Alexander-Arnold está en buen nivel, pues prefiero que esté contra el Benfica, más allá de que tenga errores defensivos bastante graves, que siempre lo tiene Alexander-Arnold. O si Carvajal está en un buen nivel y llega en un buen nivel contra el Benfica, pues bueno, que sea titular él, ¿no? Pero bueno, sinceramente, o inclusive no me sorprendería que contra el Benfica sea Valverde titular en el lateral derecho. Miren lo que le digo. Pero bueno, entró Carvajal, no hizo buen partido. David Álava en el 60 también, para mí hizo un partido normal. Creo que hizo mejor partido que Carvajal, pero bueno, tampoco fue tan destacable. Al final entró en el minuto número 60. Ceballos, Brahim Díaz entró en el número 73, en el minuto 73. Bueno, partido normalito. Brahim Díaz creo que tuvo alguna que otra oportunidad, pero bueno, no la supo aprovechar. Después entró Jorge Cestero por Tchouaméni en el minuto número 79. Bueno, jugó 10 minutos prácticamente, 12 minutos con los 2 minutos extras del segundo tiempo. Bueno, normal, o sea, normalito la verdad, sinceramente hablando. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre el video. Sinceramente un partido que Real Madrid, como dije al principio, necesitaba ganar y la verdad que como lo ganó le beneficia un montón. Ganó tranquilo, ganó goleando, ganó sin esforzarse, no jugó Mbappé, no jugaron sus mejores jugadores. Bueno, sí jugó Vinicius, ¿no? Pero no jugó Mbappé, así que Mbappé está totalmente listo para el martes contra el Benfica, igualmente que Mastantón, igualmente que Asensio. O sea, yo creo que sinceramente un partido totalmente necesario y deja bastante tranquilo a Real Madrid en cara al partido del martes, y también termina quedando primero en la liga con 60 puntos por arriba del Barcelona, que tiene 58, pero bueno, tiene un partido menos. El Barcelona juega el lunes, sabiendo que tuvo ese problemita contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo llega el Barcelona. Juega contra el Girona, un Girona que ahora mismo ahora les digo, bueno, está número 14 en la liga. Bueno, hay que ver cómo es el partido del Barcelona y esperemos que pierda, y así Real Madrid se pone a 2 puntos del Barcelona y la pelea por el campeonato sigue intacta. Pero bueno, gente, es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si den like, comenten abajo todo lo que te quieran. Recuerden suscribirse, que me ayudan un montón para que esta comunidad futbolera, amante Boca, amante Real Madrid y amante de la selección argentina siga creciendo cada día más. Síganme en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Chau.